¿Cómo murió Josué? ¿Qué pasó con el hombre que vio caer murallas, el sol detenerse y condujo a todo un pueblo a la tierra prometida? Hoy vas a conocer una historia poderosa y a menudo olvidada, la impresionante muerte de un líder fiel que selló su vida con la mayor de todas las victorias, el cumplimiento total de las promesas de Dios. Prepárate, porque lo que Josué vivió hasta su último suspiro puede transformar la forma en que entiendes fe, legado y eternidad. Amado hijo de la fe, la despedida de Josué a los 110 años trasciende la mera conclusión de una existencia terrena. Se erige como un monumento eterno a la fidelidad divina y a la respuesta humana que se alinea a los propósitos celestiales. Al contemplar el fin de la jornada de este líder singular, percibimos que su partida no fue un punto final abrupto, sino la firma final en un testamento de fe inquebrantable grabado en las páginas de la historia sagrada, y más profundamente en el corazón de aquellos que le siguieron. Eres invitado a sumergirte en la profunda resonancia de este momento. A los ojos de Israel y a los tuyos, la vida de Josué representó la encarnación de la promesa de que, con Dios, la victoria está garantizada para el guerrero elegido. Su muerte no encierra la promesa, sino que la confirma, pues es el testimonio silencioso y solemne de que cada palabra pronunciada por el Altísimo, cada juramento hecho en los cielos, encontró su plena realización en la tierra bajo su liderazgo. Percibes que la tierra conquistada, las ciudades establecidas, el reposo alcanzado, todo eso es la prueba irrefutable de que el Señor cumple lo que promete, sin dejar lagunas ni fallas. La grandeza de la vida de Josué no reside solo en las batallas que libró o en las murallas que cayeron, sino en la obediencia persistente que manifestó desde el llamado de Moisés hasta su último suspiro. Su longevidad, combinada con la integridad de su servicio, pintó un cuadro vívido para todas las generaciones. La fuerza del hombre es transitoria, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A los 85 años, viste a Caleb reclamar su montaña. Josué, a los 110, entregaba no una montaña, sino una nación, establecida en su herencia. Un hecho que resuena con la promesa de que la edad no es barrera para la plenitud de la obra de Dios, sino un testimonio de su provisión continua. Tu reflexión se profundiza al considerar el peso de su último llamamiento. No fue un discurso de despedida común, sino un solemne ultimátum, una convocatoria final a la santidad y a la decisión. Al reunir a los ancianos, los jefes, los jueces y los oficiales de Israel en Siquem, Josué no solo rememoró las maravillas que Dios había obrado, sino que presentó una elección existencial que trasciende el tiempo y resuena hasta hoy en tu propio espíritu. Los confrontó con la verdad innegable de que la prosperidad de la nación dependía, y aún depende, de una alianza inquebrantable con el Dios de Israel. ¿Sientes el impacto de esa elección primordial? ¿Servir al Señor o a los dioses de otras naciones? La firme declaración, yo y mi casa serviremos al Señor, no fue una sugerencia, sino una declaración de propósito que se convirtió en el lema de una vida ejemplar, un llamado a que tú también puedas proferir con igual convicción. La amonestación contra la idolatría y la mezcla con pueblos extranjeros proferida por Josué en sus momentos finales no era un mero consejo cultural, sino una advertencia espiritual vital. Él comprendía que la integridad de la fe de Israel era la salvaguarda de su identidad y de su permanencia en la tierra prometida. La fidelidad no era una opción, sino la clave para la continua bendición y para evitar la disolución de todo lo que habían conquistado. Comprendes que esa misma advertencia resuena hoy en tu propio camino de fe, la necesidad de mantenerte puro y separada de las influencias que buscan desviar tu corazón del único y verdadero Dios. Al observar la partida de Josué, ves no un vacío de liderazgo, sino el legado de un principio. Dios es fiel. La memoria de Josué no es la de un héroe que se fue, sino de un instrumento a través del cual el poder divino se manifestó.
Su ausencia física realzaba la presencia perenne del Señor, que no depende de ningún hombre para cumplir sus promesas, sino que elige hombres y mujeres para ser sus agentes. Eres recordado que, así como Josué, tu vida, con todas tus batallas y victorias, es un escenario para la gloria de Dios, un testimonio vivo de que, al someterte a su voluntad, las promesas celestiales se desarrollan en tu existencia. La paz que se estableció en la tierra tras las campañas de Josué y que él disfrutó en sus años finales es la imagen de la promesa de descanso que aguarda a aquellos que perseveran. El descanso de Josué no fue el fin de la jornada, sino el inicio de la recompensa, un ejemplo para que comprendas que cada paso de obediencia, cada batalla librada por la fe, conduce a una paz más profunda y a un reposo eterno en la presencia del Señor. Entregó a Israel una herencia material y un ejemplo espiritual, un modelo de cómo vivir una vida dedicada al propósito divino. Tu fe es avivada al contemplar que la historia de Josué, culminando en su partida, no deja margen para dudas. Dios es un cumplidor de promesas. No hubo una sola palabra que el Señor había dicho que no se cumpliera. Cada detalle, cada promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés fue vista por Josué y por toda la generación bajo su liderazgo. Eres llamado a ver en tu propia vida que el mismo Dios que actuó poderosamente a través de Josué continúa obrando, a cumplir sus buenas palabras y a guiar tus pasos. La muerte de Josué, por tanto, no es un lamento, sino una celebración de la soberanía divina y de la victoria de la fe. Sella la verdad de que, con el Señor, el guerrero elegido no solo vence todas las batallas, sino que, más importante aún, vive plenamente todas las promesas de Dios, dejando un rastro de bendiciones y un legado de obediencia para inspirar tu propio camino. Este es el llamado, esta es la herencia que Josué, el fiel siervo, dejó para ti y para todos los que le siguen en la jornada de la fe. La partida de Josué, un fiel heraldo de la voluntad divina, te invita a meditar sobre la naturaleza de la plenitud de una vida vivida en total rendición. Eres confrontado con la imagen de un hombre que, en su postrer suspiro, selló no solo el fin de su jornada terrena, sino también la veracidad de que la providencia del Altísimo jamás falla. A tus ojos, la muerte de Josué no es un adiós melancólico, sino la corona de una existencia que demostró en cada paso la eficacia de la palabra de Dios. Él no solo creyó en las promesas, las encarnó, transformando lo invisible en visible, lo espiritual en material, la fe en tierra conquistada, consolidando el testimonio de que la promesa divina no es una mera esperanza distante, sino una realidad tangible para aquellos que osan creer y obedecer. Percibes que la muerte de Josué señaló el cierre de una era de maravillas explícitas, de intervenciones divinas tan palpables como el rocío de la mañana. Fue un período donde los cielos se abrían, los ríos se dividían y las murallas se derrumbaban bajo el sonido de trompetas y la voz del pueblo. Con su partida, se iniciaba para Israel una nueva fase, donde la responsabilidad de la obediencia y de la manutención de la alianza pasaba a residir de forma más acentuada sobre cada corazón, sin la inmediata y carismática presencia de un líder que dialogaba directamente con el Eterno para guiar cada movimiento. Esta transición subraya la verdad de que, aunque Dios use líderes poderosos en tiempos específicos, la senda de la fe es en su esencia una jornada personal de cada individuo con el Creador. Eres llamado a comprender que incluso en ausencia de milagros grandiosos y públicos como la caída de Jericó, la fe individual y la obediencia diaria se convierten en el campo de batalla y el escenario para la manifestación continua de la bondad de Dios en tu propia vida. La grandeza de la conclusión de la vida de Josué resuena en tu alma, haciéndose eco de la certeza de que la palabra proferida por el Señor no regresa vacía. Él no partió dejando misiones inacabadas o promesas divinas pendientes. Al contrario, fue el instrumento a través del cual la integralidad del propósito de Dios para aquella generación se manifestó. Eres llevado a reflexionar sobre la plenitud que marcó su liderazgo. La tierra fue distribuida, las ciudades de refugio establecidas y el enemigo, en gran parte, subyugado. No había ya grandes campañas de conquista a emprender por él, sino el mantenimiento de la fe y de la ley. Este es el modelo para tu propia vida.
un servicio dedicado que culmina en la sensación de deber cumplido, de que usaste los talentos y oportunidades que Dios te dio para avanzar su reino y vivir su voluntad. Esto te inspira a buscar la misma plenitud en tu propio llamado, a no dejar cabos sueltos en la obra que Dios te confió, a vivir de forma que, al final, puedas mirar hacia atrás y ver las promesas de Dios cumpliéndose a través de tu obediencia. Piensa en la tranquilidad que debió haber envuelto los últimos días de Josué. No la tranquilidad de la inactividad, sino la paz profunda de quien cumplió cabalmente su vocación. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el vislumbre del verdadero descanso que aguarda a aquellos que perseveran hasta el fin. Eres invitado a vislumbrar en ese descanso no solo el cese de las fatigas terrenas, sino la entrada a una dimensión de reposo espiritual donde el alma encuentra su plenitud en Dios. Es el reposo del justo, el premio de la fidelidad, una promesa viva de que el trabajo del Señor no es en vano. Es una prefiguración del descanso sabático eterno que Él preparó para su pueblo, un recordatorio de que tu jornada de fe, con tus luchas y victorias, tiene como destino final la paz inquebrantable en la presencia del Creador. La herencia de Josué, aunque materializada en la posesión de la tierra, se extiende mucho más allá de los límites geográficos. Él dejó un testamento espiritual, grabado en la memoria de un pueblo y en las páginas sagradas, que enseña la importancia innegociable de la ley, la fuerza de la fe colectiva e individual y el poder transformador de la obediencia irrestricta. Esta herencia espiritual es el verdadero tesoro, más valioso que cualquier porción de tierra, pues equipa a las generaciones siguientes con la sabiduría y el discernimiento para caminar con Dios. Eres desafiado a absorber esa herencia, a comprender que la verdadera riqueza no reside en posesiones, sino en la comunión con el Eterno y en la fidelidad a sus preceptos. Tu vida, como la de Josué, es un repositorio de lecciones para las futuras generaciones, un eco de la verdad de que la rectitud es la roca sobre la cual se edifica una existencia próspera y significativa. Al contemplar la transición de liderazgo, de la era de Moisés a Josué y ahora de la era de Josué a los jueces, percibes la soberanía de Dios que no depende de ningún hombre, sino que usa hombres y mujeres fieles para sus propósitos eternos. La muerte de Josué no significó un vacío en el plan divino, sino la continuidad de una narrativa mayor, donde el propio Señor permanece el pastor y el guía de su pueblo. Él es el Eterno, cuyo plan trasciende las vidas individuales, aunque se manifiesta a través de ellas de forma poderosa. Eres recordado que en tu propia vida Dios es quien sustenta, quien dirige, quien capacita y que su ausencia física no disminuye su poder, sino que puede, paradójicamente, realzar su presencia constante e inquebrantable. La sepultura de Josué en Timnat Sera, dentro de su propia herencia en la tribu de Efraín, habla de una vida que terminó donde comenzó su promesa, en la tierra que Dios le concedió. Esto simboliza la realización personal de la promesa divina, un ciclo completo de fe y recompensa. Es un hito que atestigua la provisión meticulosa de Dios, que no solo cumple sus promesas colectivas, sino que también honra los deseos y el lugar de descanso de sus siervos fieles. Eres invitado a ver en tu propia jornada la esperanza de que Dios no solo te guía y te usa, sino que también te recompensa fielmente, garantizando que cada semilla de obediencia plantada en suelo fértil de la fe germine y produzca frutos abundantes, culminando en una herencia que trasciende el tiempo. La partida de Josué, por tanto, es un poderoso recordatorio para ti, hijo o hija de la fe, de que la vida de un guerrero elegido no se mide solo por las batallas vencidas, sino por la integridad con que se vive cada día y por la paz con que se cierra la jornada. Él no dejó dudas sobre la fidelidad de Dios. Ninguna de las buenas promesas del Señor falló, todas se cumplieron. Esta es la gran declaración final que resuena a través de los siglos. Sirve como un faro de esperanza, iluminando el camino de todo aquel que se dispone a seguir los pasos de la fe, asegurando que el Dios de Josué es el mismo Dios que cumple sus promesas en tu vida. Eres llamado a vivir con la misma convicción, a creer que cada palabra de Dios para tu vida se cumplirá, que cada batalla que enfrentes con Él a tu lado culminará en victoria, y que al final podrás declarar con la misma confianza que el Señor es fiel en todas sus promesas.
Que la historia de Josué, del llamado a su partida, avive en ti la llama de la fe, el coraje para enfrentar tus gigantes, la obediencia para cruzar tus Jordanos y la certeza de que, al servir al Señor con todo tu corazón, no solo vencerás todas las batallas, sino que vivirás, en plenitud, cada una de las gloriosas promesas que Él tiene para tu existencia. Que tu vida sea un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, así como la de Josué. Aunque la partida de Josué, hijo de Nun, se desarrollara bajo la égida de la fidelidad divina, llevaba consigo el peso solemne de un último e intransferible llamamiento. Eres llevado a contemplar el escenario donde este guerrero, ahora encorvado por el tiempo, pero inquebrantable en la fe, reunió a los líderes de Israel. No era un encuentro de despedida meramente formal, sino una convocatoria urgente a la memoria y a la decisión. Sus palabras finales no brotaban de un hombre que solo había completado una etapa, sino de un profeta que discernía los peligros que acechaban a la nación. La urgencia en su tono resuena, atravesando milenios, invitándote a escudriñar las profundidades de la elección que la vida exige. Les recordaba la mano poderosa de Dios que los había traído a aquella tierra, conquistando reinos y expulsando naciones más poderosas que ellos. Esta retrospectiva no era solo una lección de historia, era el fundamento de la gratitud y el cimiento para la advertencia inminente. ¿Sientes la seriedad de la exhortación de Josué contra la mezcla con los pueblos remanentes, contra la asimilación de sus costumbres y, sobre todo, contra la veneración de sus dioses? La fidelidad a un Dios único y soberano no era una opción entre otras, sino la propia condición para la permanencia en la tierra prometida. Josué comprendía, con una lucidez forjada en décadas de servicio, que el declive espiritual comienza con pequeñas concesiones, con la relativización de los mandamientos y con la apertura a influencias que, sutilmente, desvían el corazón de la adoración exclusiva al Señor. Esa visión, expresada en sus últimos discursos, es un faro que ilumina tus propias elecciones diarias, mostrando que la pureza de la fe exige vigilancia constante contra las pequeñas zorras que corroen la viña. El ápice de su testamento se dio en la histórica asamblea en Siquem, donde toda la congregación de Israel se reunió. Allí, Josué no solo exhortó, sino que confrontó al pueblo con la más fundamental de las elecciones: elegid hoy a quién serviréis. Eres puesto ante la misma disyuntiva. Él narró, con detalles vívidos, la historia de salvación de Dios desde Abraham, pasando por Egipto, por el desierto y hasta la conquista de la tierra. Cada evento era un recordatorio del amor incondicional y de la soberanía del Eterno, estableciendo el contexto irrefutable para la decisión que les era propuesta. No había espacio para neutralidad o indiferencia. La vida espiritual, les mostraba, es un campo donde se debe tomar partido. Tu propia vida es una sucesión de elecciones, y Josué, en su lecho de muerte, amplificaba la voz de Dios que te decía: ¿a quién sirves verdaderamente? La respuesta del pueblo fue un eco de la convicción: serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos a su voz. Josué, sin embargo, les advirtió de la gravedad de su declaración, sabiendo de la volubilidad del corazón humano. Les recordó que el Señor es Dios santo y celoso, que no toleraría la idolatría. Este no era un acto de desconfianza, sino de profunda sabiduría pastoral. Él quería que la elección fuera consciente, ponderada, no un fervor momentáneo. Los desafiaba a un compromiso que resistiera la prueba del tiempo, a la seducción de las culturas vecinas y a la propia indolencia espiritual. Esa escena en Siquem no es solo un registro histórico, es un espejo para tu propia jornada de fe, cuestionando la profundidad y la sinceridad de tu sí al llamado divino, instigándote a ir más allá de las palabras y vivir una obediencia que se sustenta en la práctica. Para sellar este pacto, Josué erigió una gran piedra bajo la encina que estaba junto al santuario del Señor, declarándola testigo del juramento del pueblo. Esta piedra no era solo un monumento físico, era un símbolo tangible de la alianza renovada, un recordatorio pétreo que clamaría contra ellos en caso de que se desviaran.
Eres llamado a ponderar sobre los hitos de tu propia fe, los momentos en que te comprometiste solemnemente con Dios, y a considerar si tu vida continúa siendo un testimonio coherente con esos juramentos. La sabiduría de Josué al crear ese memorial revela la comprensión de que la fe no es solo un sentimiento, sino un compromiso público y una práctica constante, que necesita de recordatorios y refuerzos para permanecer viva y actuante a través de las generaciones. La muerte de Josué, por tanto, no es meramente el fin de la vida de un hombre, sino el punto de transición de una era de liderazgo carismático y de conquistas explícitas a una era de responsabilidad individual y colectiva. Con su partida, el peso de la fidelidad a la ley del Señor recaía sobre los hombros de cada israelita, sin la figura imponente que dialogaba directamente con Dios y realizaba prodigios ante sus ojos. Comprendes que esa transición no es exclusiva de la historia de Israel, se repite en tu propia vida, donde la manifestación espectacular de la presencia de Dios puede dar lugar a un llamado a una fe más madura, a la obediencia en las pequeñas cosas, al mantenimiento de la llama espiritual, incluso en ausencia de milagros grandiosos. Es una invitación a la autonomía espiritual, a buscar a Dios directamente y a afianzarte en su palabra como la brújula inquebrantable. La declaración final de Josué de que ninguna de las buenas promesas del Señor falló, todas se cumplieron, no era solo un testimonio de un hombre moribundo, sino la corroboración final de la soberanía de Dios. Él había visto con sus propios ojos, vivido con sus propios pasos, la concretización de cada palabra divina. Esta es la herencia inmaterial que Él dejó, la certeza inquebrantable de la fidelidad de Dios. Eres animado a internalizar esa verdad, a permitir que se convierta en tu propia convicción más profunda. Que la vida de Josué, en su totalidad, desde el llamado en el desierto hasta la sepultura en Timnat-Sera, sea para ti la prueba irrefutable de que las promesas de Dios no son ilusiones distantes, sino realidades que se manifiestan para aquellos que le sirven con integridad y coraje. Él no solo venció sus batallas, sino que vivió plenamente cada promesa, dejando un camino de fe que eres invitado a transitar, confiado de que el mismo Dios que le guió, te guiará y te hará vencedora en todas tus jornadas. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte nada.